Estoy probando a ver cómo se ve, cómo se oye. ¿Estamos bien? Sí, si alguien está ya conectado para nuestro taller bíblico, le agradecería, a ver si se está oyendo bien, le agradecería alguna seña. Ya, y se ve bien, está todo en orden, qué bueno. Muy bien, voy a juntar la puerta. María Mercedes, la fiel feligresa. Jaime Ramírez, Idalia, qué bueno, todos conectados. Eso, se van sumando. Muy bien, pues. Entonces quedan 2 minutitos. Les pido, hoy día, les cuento fraternalmente en estos 2 minutos antes que nos faltan. Me impresionó el mundo del hospital hoy día, tanta gente que está ahí. Y un médico ahí me dijo, estamos todos impregnados de coronavirus. Ya no se puede decir que tal o cual paciente. Sí, efectivamente, Claudio, me gustaría que empecemos a funcionar con Zoom. No toda la gente de la parroquia tiene Zoom, por eso, Francisco Javier, qué tiempo. Francisco Cisterna. Bueno, empezamos. Pidámosle al Señor, el mismo que hemos celebrado en la Eucaristía, el mismo Señor Jesús que está reinando a la derecha del Padre, que Él nos dé su Espíritu para entrar en esta conclusión del capítulo 6. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, danos tu Espíritu. Ven a nosotros, que podamos conocerte como el pan de vida. A ti, Virgen María, de cuyo vientre Jesús tomó nuestra carne humana, haznos humildes, como fuiste tú tan pura, tan santa, para recibir la palabra creadora que viene del cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, entonces recordemos brevemente lo que decíamos anoche, la estructura del capítulo 6 de San Juan. La estructura es 2 signos de introducción, luego 2 discursos, el discurso del pan de vida y el discurso eucarístico, y finaliza con 2 diálogos, uno con los discípulos y otro con los 12. Anoche veíamos los 2 signos y el primer discurso, el discurso del pan de vida. El discurso del pan de vida es la parte más larga, como quien dice, del capítulo 6, que va desde el versículo 22 al versículo 50. Es la parte más gruesa. Y Jesús en esa parte no solo hace una catequesis introductoria a la Eucaristía, sino que además el relato nos va pidiendo, el relato en boca de Jesús nos va pidiendo tomar una decisión. O le creemos y nos confiamos a Él y entramos, como quien dice, en la Eucaristía, en el pan de vida, o no lo creemos y vamos a seguir mirando desde fuera como desde una vitrina. Si le creemos, vamos a comprender mucho mejor todo lo que viene ahora. Si no le creemos, bueno, nos pasará que, como veremos al final del discurso del capítulo 6, habrá algunos que no entran. ¿Que los vamos a condenar? Nosotros por ningún motivo. Eso dejemos que la... Bien. Hay algo que hace que se corte la transmisión. A ver, perdón, pausa la transmisión. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien aquí? ¿Los cables están todos bien? ¿Se está viendo la transmisión? ¿Alguien que pueda contestar? ¿Se está viendo? ¿Estamos bien? Parece que hay problemas. ¿Hay algo? ¿Se cortó la transmisión? Todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces ayer terminábamos
la primera parte digamos, la última parte del primer discurso, del discurso del pan de vida. Espero que cada uno que estén con la Biblia, Juan, capítulo 6 de San Juan, en el versículo, cuando terminábamos anoche, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan de vida, el pan del cielo, para que quien... Bueno, así terminaba el discurso del pan de vida. Insisto que Jesús nos pedía tomar una decisión, entrar o no entrar. Por eso las palabras del Señor. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron que bajo del cielo. El que come de este pan, el que me recibe, el que tiene fe en mí, el que me deja entrar o se deja entrar en mi vida, ese no morirá. Y esa es la gracia. No se trata solo del pan consagrado, se trata de Él, de la persona de Cristo, el que coma de Él, el que entre en comunión conmigo. Bueno, ahora vamos a entrar entonces al discurso eucarístico. Va de los versículos 51 al 59. En el versículo 51 vuelve a afirmar esto que ha venido repitiendo como un estribillo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del presente. En presente porque ahora el que ha adherido con la fe, el que se ha decidido a entrar a la comunión con el Señor, no el que se queda fuera de la vitrina, el que entra donde Jesús, tratar una cosa que ya lo estamos viviendo. Estamos participando de Cristo resucitado. El que escribe esto, San Juan, escribe después de la Pascua. La Eucaristía es un sacramento pascual, de tal manera que nosotros estamos entrando a la Eucaristía, pero a la Eucaristía con Cristo glorioso, con Cristo resucitado. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre, porque Él vive para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Y aquí viene un golpe fuerte. El pan que yo doy para la vida del mundo ya no solo soy yo en cuanto Dios resucitado, glorioso, sino que además el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne, carne palpable, es mi sarx en griego, es mi carne. Es muy importante tomar en cuenta esto. Ustedes recordarán en otras partes del Evangelio de San Juan, Santo Tomás tuvo que meter sus dedos en la llaga de que Jesús está viviendo en una carne histórica, que tiene medida, que tiene peso. No, no es esa. Es la carne glorificada de Cristo. Bueno, el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Ahí sí que los judíos se pusieron a discutir. Y si habían murmurado antes, ahora es una discusión ya gruesa. ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? Fíjense que aquí entra en una discusión, porque habían algunos que habían entrado con la fe y le estaban creyendo a Jesús y se estaban confiando en otro. Pero los que no creían se quedaron afuera. Por eso ya ahora no es una simple murmuración, sino que es una discusión. El que responde no es una de las facciones de los judíos, sino que es el propio Jesús. Y la respuesta de Jesús la vamos a tener que comprender bien. Les contestó Jesús, versículo 53. Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Los estudiosos de la Biblia aquí están usando verbos fuertes que traducidos y nos llegan a español como sin tanta fuerza, pero el verbo comer la carne y beber la sangre aquí se refiere a la comida que se mastica, que se degluta, que se traga.
Y lo mismo el beben la sangre. Es bebida que se toma, que pasa por la garganta, que llega al estómago. Es esa. Me acuerdo cuando estudiábamos, había un sacerdote que estudiaba bien las lenguas y decía, es la carne mascada. Esto para los judíos era un escándalo, era fuerte. Jesús les dice claramente, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne corporal, carne gloriosa, carne resucitada, pero la de mi carne que es cuerpo. Es como si nos dijera, yo estoy parafraseando, él es como si nos dijera, miren, yo por muy resucitado y muy glorioso que estoy, sigo teniendo la humanidad de ustedes, gloriosa. Por eso que ustedes entren en mi cuerpo. Todos los santos y la teología de la Iglesia reconocen que la humanidad de Cristo es el vehículo de salvación, es la humanidad. No solo así el verbo antes de la encarnación salva. La humanidad de Cristo es el puente entre la humanidad y Dios. Por eso, quien come mi carne, quien mastica, quien degluta, quien traga mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Cuando uno lo lee esto desde dentro, desde Jesús, desde el Señor que nos ama, que nos ha elegido, que el Padre Dios que nos ha dado la fe, este regalo tan grande, entonces cuando uno lo ve, me dice, por Dios, en realidad no podría ser de otra manera. Y le creo y me confío realmente que Él me resucitará el último día, porque lo estoy experimentando fuerte, glorioso, triunfante. Y luego en el versículo 56 reafirma esto, pero ya no como que la carne de Cristo entra dentro de nosotros, sino que miren, versículo 56, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Los padres de la Iglesia comentan esto y sobre todo uno de ellos que dice, nosotros cuando comemos pan o cuando comemos algo de la mesa, es una comida externa que mediante la boca entra, llega al estómago y se hace parte de nosotros. Pero con la Eucaristía sucede otra cosa. Cuando nosotros comemos la carne de Cristo, cuando comulgamos, nosotros entramos en Él. No es que la carne de Cristo entre en nosotros, sino que nosotros entramos en Él. Hay una plegaria eucarística muy bonita, dice, después de la consagración, dice que nos hacemos parte de tu Hijo Jesucristo, del cual hemos comido su cuerpo y su sangre. Eso es lo grande de la Eucaristía. Aquí concretamente Jesús está hablando del sacramento de la Eucaristía. En la primera parte estaba hablando de Él, de la fe en Él. Yo soy el pan de vida, su palabra, Él. Pero aquí está hablando concretamente del sacramento de la Eucaristía, del que hemos comido en el altar, del pan eucarístico que lo adoramos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Ahí sí que se produce verdadera comunión. Tan humilde, tan grande, el Señor Jesús que quiere habitar dentro de nosotros, como nosotros habitar dentro de Él. Eso produce la comunión eucarística. ¿Se dan cuenta entonces que no es llegar y comer el pan consagrado? Porque ir, comer el pan consagrado no necesariamente es comulgar. Eso es comer el pan consagrado. Hay gente que come el pan consagrado pero no comulga. En cambio, que si hemos pasado por lo anterior, de adherir mediante la fe a la persona de Cristo, bueno, en el momento que comemos el sacramento, de su cuerpo y su sangre, que lo comemos a Él, entonces Él habita en mí y yo en Él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Esto es grande. La misma vida de Cristo glorioso que estamos experimentando en este tiempo de Pascua, esa es la vida
quien me come vivirá por mí. Así como Cristo vive por el Padre, nosotros vivimos por Cristo. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. El pan que comieron sus padres, que comieron nuestros antepasados, el maná, lo comían de afuera y se hacía parte del cuerpo. Por eso murieron. Pero nosotros comemos el cuerpo de Cristo y nos integramos a Él y permanecemos vivos. Porque Él está vivo y Él es la vida. Quien come de este pan, el pan sacramental que Él nos está dando, quien come de este pan vivirá para siempre. Qué impactante, ¿eh? Estos 7 versículos que hemos pasado recién son directamente del sacramento de la Eucaristía. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Fue tan importante este discurso que la sinagoga de Cafarnaún era un pueblito chiquitito. Ahí vivía San Pedro, habrían sus compañeros pescadores, algunas barcas. Pero la sinagoga de Cafarnaún, que ha sido chiquitita, acá habrán habido, hicieron otra más grande y otra más grande. En el siglo IV tenían una sinagoga grande, recordando este discurso. Y así, cuando uno va a yo tuve la suerte de ir el año 2011 y estuve en Cafarnaún, me impresionó. Yo creí que me iba a encontrar con una sinagoga chiquitita y es enorme. Son los restos que quedan, por cierto. Es enorme, enorme. Bueno, es porque la tradición cristiana le dio tanta importancia a esto que ahí quiso hacer una sinagoga grande, un recuerdo de una sinagoga, de un templo grande. Bien, así hemos terminado los dos discursos, el discurso del pan de vida y el discurso de dos diálogos. El primer diálogo es con los discípulos. En el versículo 60, leo, y desgraciadamente tengo que leer yo nomás, me habría gustado que lean ustedes como lo hacíamos el año pasado, pero... Entonces dice, muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban, este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Efectivamente, ¿cómo no va a ser duro comer la carne? ¿Somos acaso antropófagos? No, no se trata de eso, es una carne gloriosa, pero es la carne de Cristo. Este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Y nuevamente el que responde es Jesús. Así como en la murmuración, luego la responde Jesús. Jesús, conociendo a los discípulos murmuraban, les dice, ¿esto los escandaliza? ¿Están escandalizados por esto? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Esto nos recuerda cuando en la catequesis de la semana pasada, la catequesis del bautismo, Juan 3, Jesús les dice a los judíos de frentón, lo que viene de la carne es carne, lo que viene del espíritu es espíritu, y eso es lo que libera. Ahora se los dice una idea similar con otras palabras. El espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Pero ¿cómo Él está dándonos a comer su carne? Ojo, se trata de la carne humana, la carne, digamos, histórica, nuestra carne, los deseos carnales, el apetito carnal sexual, el apetito carnal de comer, de beber, eso no deja nada. En cambio el espíritu sí que vale, ese es el que da vida. Y ojo que en la Biblia el espíritu aquí sale con mayúscula, es el Espíritu Santo el que da vida. La carne no vale nada. Las palabras que les he dicho sí que son espíritu y vida. Y aquí espíritu está con minúscula. Es decir, son espíritu para el ser humano. Son alma. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y se lo dice claramente Jesús. Lo que había dicho en el discurso del pan de vida. Este tamiz, este colador. Los que no creen se van a ir quedando fuera. Hay algunos de ustedes que no creen. ¿Quiénes no creían? ¿Y quién lo iba a traicionar? Y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Aquí solo queda caer de rodillas y agradecer al Padre Dios que nos ha escogido para darnos la fe. Es un regalo de Dios
tener fe. Y tener fe en Jesús y confiarnos en Él. Porque si el Padre no se lo concede, bueno, uno se queda afuera. Es evidente que la fe no es un regalo de Dios como automático. Dios quiere que todos los hombres se salven y por eso a todos quisiera darles la fe. Pero la fe tiene un contenido, un componente muy importante que es la respuesta libre nuestra. La revelación quiere que llegue a todos los hombres, pero la fe implica respuesta y esa respuesta es libre, voluntaria del ser humano. Esa respuesta el Padre Dios nos ha concedido dársela. Bueno, ¿y qué pasó entonces después de este primer diálogo con los discípulos? Versículo 66. Desde entonces muchos de los discípulos lo abandonaron y ya no andaban más con él. Fue de frentón, o sea, es la consecuencia de no haber querido dar el paso de entregarse, de aceptarlo con fe. Y por eso se quedaron afuera y no lo seguían. Ese es el primer diálogo con los discípulos. Y concluye este capítulo, el capítulo 6 de San Juan, que es esta segunda gran catequesis, o bien esta gran catequesis del segundo sacramento pascual, la Eucaristía. El primero era el bautismo, lo vimos la semana pasada. Hoy día es la Eucaristía. ¿Cómo concluye? Con este último diálogo, pero ahora ya no con los judíos, no con los discípulos, sino que con los 12. Viene de afuera hacia adentro. Los judíos eran un grupo y ahora son solo los 12. Los 12 es el colegio apostólico. Fíjense en las Biblias de ustedes, en la mía dice los 12 con mayúscula, porque es una categoría teológica muy fuerte. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes me quieren abandonar? La pregunta es al hueso, sin anestesia, ¿también ustedes me quieren abandonar? Y fíjense que se lo dice a los 12, a los de confianza. Simón Pedro, una vez más, a nombre de todos nosotros, como el primero de los apóstoles, le dice, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si te abandonamos a ti? ¿Quién más nos puede dar palabras de vida eterna? Perdona Jaime, pero tu Biblia de Navarra y es una buena Biblia, 12 con minúscula. Bueno, la mía dice con mayúscula, porque es el nombre propio del colegio apostólico. Pero lo importante es la respuesta de Pedro. Pedro le contestó, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los demás no tienen estas palabras de vida eterna. Seguramente ya habían oído a muchos otros maestros de la ley, maestros del templo, habían oído a los, escribas, habían oído a todos los del Sanedrín, a toda esa gente, y no habían encontrado estas palabras que a nosotros nos están dando tanta vida. Nosotros, aquí en la Florida, siglo XXI, escuchamos estas palabras, absolutamente palabras pascuales, después de la resurrección de Cristo. Y es un relato post-pascual, ciertamente, es un relato post-pascual. Si bien está ubicado antes de la Pascua en el texto del Evangelio, todo el relato es post-pascual. Estamos experimentando. Y San Pedro le dice claramente, esto es como una confesión de fe similar a la que salen los sinópticos cuando le dice, Señor, tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios vivo. San Pedro aquí le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y le agrega, nosotros hemos creído, hemos tenido fe, hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios, que tú eres el enviado, que tú eres el Mesías de Dios. Es una confesión de fe muy honda de San Pedro que la dice a nombre de todos nosotros. Y nos da mucho gusto, a mí por lo menos me relaja el corazón, me da confianza, como que me da así como seguridad confiar en Pedro y sus sucesores. Hoy día Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que él está afirmando esto mismo
a nombre de toda la iglesia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído. Nos metimos dentro de la... No nos quedamos afuera de la vitrina. Nos metimos dentro. Estamos contigo. Dios, tú eres el ungido. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Jesús le respondió, ¿acaso el que los eligió a ustedes, los 12? Y miren lo que viene ahora. Yo los elegí. Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Qué duro, ¿eh? Uno de ustedes es un diablo. Lo decía por Judas el Iscariote, uno de los 12 que lo iba a entregar. Es impresionante eso que dijo el Papa cuando estuvo aquí en Chile, que a él le impresionaba que la Biblia no esconde ninguno de los defectos, ni de las caídas, ni siquiera de los apóstoles. Lo decía por Judas Iscariote, uno de los 12 del colegio apostólico. 12 en mi Biblia, Jaime, aparece con mayúscula. Ojalá que en toda la Biblia aparezca con mayúscula, pero si hay una, y la Biblia de Navarra es buena. Bueno, decía Judas Iscariote, uno de los 12, uno del colegio apostólico, el que lo iba a entregar. Bueno, entonces recapitulemos rápidamente en estos minutos que nos quedan. El capítulo 6 de San Juan comenzaba con el primer signo, la multiplicación de los panes, que el lenguaje, acción de gracias, ya nos introducía en una línea hacia la Eucaristía. Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer, multiplicar el pan, pero tomó el pan, hizo la acción de gracias y lo dio a sus discípulos. Nos pone en línea eucarística. Luego evita que lo hagan reír y viene el segundo signo, cuando camina sobre las aguas. Respeta el orden de los sinópticos, pero sobre todo está la primera vez que Jesús se muestra quién es. Yo soy yo, sobre el caos, sobre el viento, sobre la noche. La iglesia topa tierra, está segura cuando Jesús está sobre la barca. Fíjense, uno de los 12, Judas Iscariote, se bajó de la barca, se bajó de la iglesia. Qué pena. Y muchas veces hay gente que se baja de la iglesia y no encuentra más que zarandeo. Bueno, después venía, entonces ya hemos visto, recordado más bien los dos signos, estamos recapitulando todo este capítulo 6, los dos signos. Después comienza el discurso del pan de vida, en que después del disturbio esa de las barcas, Jesús se queja y le dice, ustedes me buscan porque buscan el alimento del cuerpo, porque comieron hasta saciarse. Busquen más bien el alimento que no perece. Bueno, y los judíos le preguntan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Que crean de estas tres dimensiones, que me conozcan, que me crean y que confíen en mí. Y ahí se empieza a producir esa separación, ese juicio de la fe. El que cree entra y el que no cree se queda afuera de la vitrina. Entonces nos va obligando a tomar postura. Entre los versículos 41 y 50, los que hoy día escuchábamos en la misa, entendemos con fe, pero los de fuera no entienden, se quedaban sin fe. Por eso había una murmuración. Terminado en que Jesús ya se ha dicho claramente, no nos ha ocultado nada, yo soy el pan de vida, créanme, porque así tendrán vida eterna, pero a mí, no con magia, no con una cosa medio esotérica, sino que créanme porque yo tengo persona que estoy con ustedes. Entonces, después de eso, lo que hemos visto hoy día, el discurso eucarístico entre los versículos 51 y 59, que ya suponen la fe, nos está hablando a nosotros. Por eso ustedes comprenden lo grave que es venir a comer el pan eucarístico, el pan consagrado, sin fe, sin creer, sin adherir, sin entregarse a Jesús. Por eso que la preparación a la Eucaristía es tan importante. La preparación inmediata, la catequesis familiar, la catequesis previa y la confesión. Profundizar con fe el sacramento de la Eucaristía.
Cuerpo y sangre, cuerpo glorioso y sangre gloriosa, pero cuerpo y sangre que se come, se degluta, se traga. En el diálogo con los discípulos, duro el lenguaje, pero Jesús es claro y corta. El que no cree se queda fuera. Y se queda fuera y no entra. No porque Jesús lo eche, no es esa la voluntad de Jesús. La voluntad del Señor es revelar esto para que entremos todos, pero algunos se quedan fuera. Y finalmente, los 12. A los 12 les pasa lo mismo. No por ser diácono, no por tener los votos de religiosa, no por ser sacerdote, no por ser obispo, ya está asegurada la fe. Aún uno de los 12 era un diablo y salió y se quedó fuera. Miren qué duro. Pero los otros 11 se quedaron dentro. Y los 11, después cuando eligen a Matías, después del suicidio de Judas, nos transmiten a nosotros esta fe, esta experiencia, que nosotros a su vez la volvemos a vivir y la seguimos transmitiendo. Ustedes a sus hijos, a sus nietos, yo a la comunidad parroquial o a los que me toca predicarles. Qué bonita es nuestra fe, qué grandes son estos regalos que el Señor nos hace, qué grande es que Él se nos confíe y se nos entregue para que entremos a formar parte de su cuerpo, de Él, el cuerpo de Cristo glorioso, la Iglesia. Cristo se identifica con la Iglesia. Los invito a que terminemos ahora este taller bíblico litúrgico encomendándole a San José todo el mundo del trabajo y una iniciativa que hemos echado a andar hoy día con algunas personas de la ayuda fraterna de una bolsa de trabajo. Providencialmente, partimos hoy día, no porque lo hayamos planeado, sino que hay gente que viene a pedirnos un apeguito, un lavadito de auto, que quieren hacer, pintar una muralla, cualquier cosita, padre, porque necesito llevar algo, platita para la casa. Bueno, y así habrá muchos de ustedes, o nosotros aquí en la parroquia, que de repente necesitamos hacer un trabajito. Bueno, Hilda Torres ha ofrecido 2 tardes en la semana para entrevistar a las personas que buscan trabajo y poderlas recomendar. Ayúdennos con esta bolsa de trabajo que se la vamos a confiar a San José y pidámosle también al Señor San José que interceda por toda la promoción humana y la promoción en justicia que tiene que haber en el mundo laboral. No es voluntad de Dios que haya explotación, no es voluntad de Dios que el capital dé tanto beneficio que se olvide del trabajo. El trabajo y el capital forman juntos una máquina para poder producir y crear con Dios. Capital y trabajo. Detrás de eso están las personas, los dueños del capital y los que trabajan. Todo esto tiene que ser una comunidad de amor que construya y que colabore con Dios creador. Recémosle a San José y a la Virgen para que fructifique esta bolsa de trabajo y por el mundo del trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Virgen María, que estás tan cerca de San José y tan cerca nuestro y tan cerca de tu Hijo, haz fecunda esta idea de la bolsa de trabajo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendícenos, Señor, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, un día al trabajo descansado y bueno, nos seguiremos viendo por este medio o por cualquier otro y ojalá que lleguemos pronto a los 1000 suscriptores del canal YouTube. Muchas gracias por la atención y muchas gracias también por los saludos que estoy viendo aquí. Gracias, Padre Francisco Javier. Amén, muy bonito ya. Muchas gracias a ustedes que son tan buenos. Las cosas buenas. Más bien, ustedes son los buenos que encuentran todo tan bueno.
Buenas noches, chao.